Listo, Gerson, estamos en vivo en Facebook. Ok, perfecto. Entonces, siendo así, son las 8:53 de la mañana en hora colombiana. El día de hoy les damos a todos la bienvenida a nuestro tercer día del primer seminario colombiano en investigación, manejo productivo y conservación de crocodilidos y quelonios. Para el comité organizador, sinceramente ha sido un grandísimo gusto contar con todas las personas que han participado del evento, todos los que se han unido a través de Meet, todos los que se han unido a través de las transmisiones a Facebook y de igual forma, para nosotros es un grandísimo orgullo pues haber desarrollado este evento con mucho cariño, con un gran gusto por compartir con personajes de la vida académica, científica, de la conservación, del manejo productivo, que tienen un perfil académico muy estructurado, que han desarrollado desde hace muchos años una experiencia notable y pues para nosotros reunirlos a todos, a los conferencistas que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos acá y con los que todavía faltan, realmente ha sido un grandísimo orgullo, ha sido una felicidad muy grande y bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos a esta jornada matinal. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Alcides San Pedro Marín. Bueno, realmente para mí es un privilegio muy grande hacer la presentación del profesor Alcides, porque ha sido mi profesor en el pregrado en biología y durante mucho tiempo he compartido con él muchas experiencias de aprendizaje de parte de un maestro como lo es el profe Alcides. Así que para mí es un grandísimo gusto presentarlo el día de hoy para su conferencia. El profesor Alcides es un biólogo cubano egresado de la Universidad de La Habana, doctorado también de la Universidad de La Habana en ciencias biológicas. Adicionalmente a eso, el profesor Alcides tiene 47 años de experiencia en investigación y docencia. Es profesor de planta e investigador adscrito a la Universidad de Sucre, donde imparte los cursos Biología de la Conservación, Fauna Silvestre, Etología, entre otras asignaturas, y se desempeña como director del Grupo de Investigación en Biodiversidad Tropical. El profe Alcides tiene más de 70 publicaciones científicas entre artículos y libros, de las cuales 11 son sobre quelonios de agua dulce, como es el tema que nos corresponde en el seminario, uno de los temas. Entonces, realmente para mí es un grandísimo orgullo tenerlo acá. El doctor Alcides también es actualmente el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones con distinciones por rol académico. Entre eso podemos considerar el Premio Águila en la Ciencia de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas y la distinción Vida y Obra, también otorgada por la misma asociación, entre muchas otras. Realmente el profe Alcides ha formado muchísimos estudiantes, tanto en universidades internacionales como universidades nacionales, entre eso la Universidad de Sucre, de la cual actualmente él hace parte, y creo que para todos sus estudiantes siempre es un grandísimo honor escucharlo, estar presente en sus charlas, porque es una motivación grandísima. Entonces, creería que sin más preámbulo le doy la bienvenida al profesor Alcides para que nos comparta el día de hoy su charla magistral que tiene preparada y que seguramente les va a encantar a todos. Buenos días a todos. Gracias por tu palabra, Gerson. Ojalá no me caiga de esas alturas en las que me pones, porque va a ser un golpe fuerte. Les doy mi más sincera felicitación a los organizadores de este evento, porque han tenido un esfuerzo grande para mantener el intercambio científico en estos tiempos difíciles. Y mi agradecimiento
por la invitación a compartir ideas y conocimientos sobre cocodrilos y tortugas, lo que siempre me ha apasionado. En esta charla que le he titulado Bases para la conservación de la tortuga carranchina en el departamento de Sucre, yo pretendo brindarles alguna información acerca de los trabajos que hemos venido desarrollando en estos últimos años con esta especie. En estas investigaciones han participado varios alumnos, ahí coloqué el nombre de algunos de ellos, claro que están egresados todos hace algún tiempo, y a partir de la mayoría de los resultados que hemos obtenido es que nos atrevemos a plantear algunas medidas para conservar a la carranchina. Nuestro grupo de investigación en biodiversidad tropical se constituyó en el 2002. Tiene 3 líneas de investigación que son manejo de flora y fauna, el manejo bovino en el sistema de doble propósito, linología y acuicultura. Y las 3 líneas han trabajado desde entonces para tratar de aportar elementos que permitan la conservación de especies de fauna silvestre, sobre todo aquellas que se caractericen por su rareza o por ser endémicas, o que sean traficadas de forma ilegal o que estén bajo algún grado de amenaza. Y también hemos investigado sobre amenazas a los ecosistemas propiamente y a especies. Otros temas de interés que nuestro grupo ha tocado han sido aquellas especies portadoras de enfermedades como son los murciélagos, las palomas, entre otros, que tienen relación con el hombre. En general, pienso que hemos podido aportar algunas cosas interesantes, importantes a la diversidad, a la conservación de la diversidad biológica en esta región. A mí en particular me ha correspondido trabajar con aves, he trabajado con murciélagos, con tortugas de agua dulce y algunos otros vertebrados. Y también le he dado alguna atención a 2 herramientas que considero esenciales para la conservación, que son la producción más limpia y la educación ambiental. Los quelonios siempre han sido un grupo muy interesante para mí. Estos animales presentan adaptaciones morfológicas, fisiológicas, conductuales, que han permanecido inalterables desde millones de años. Al menos eso indican los fósiles que han aparecido, como son el caparazón, el picocórneo, entre otras. Y esto nos indica que les ha ido bastante bien con esas características frente a la acción del ambiente. Son individuos que, a pesar de ser ectotérmicos, se las han arreglado para tomar la temperatura necesaria mediante su exposición al sol, con las patas, el cuello extendido, porque, como ustedes saben, el caparazón resulta bastante difícil de calentar, lo mismo que le sucede a los cocodrilos. En este grupo aparecen individuos adaptados a la vida terrestre, como son los morrocoy, a la vida marina, y también hay individuos que están adaptados a la vida de agua dulce. Quiere decir que es un grupo que presenta posibilidades de vida en diferentes ambientes. El origen de ellos aún no está totalmente esclarecido. Recientemente apareció un fósil que se llama Eunotosaurio, apareció en Sudáfrica hace bastante poco tiempo. Tiene una edad calculada en más de 260 millones de años. Quiere decir, eso es el Pérmico, cuando en la era paleozoica, cuando la Tierra era lo que le llamamos el supercontinente, le llamamos Pangea. Y este fósil los científicos lo señalan como el posible eslabón que existe entre las especies posteriores a los quelonios y él. Parece situar a los quelonios como individuos verdaderamente arcaicos. Pero los quelonios se han visto sometidos a un problema con el que no contaban, que ha sido el hombre. Les muestro aquí algunos fósiles de distintos números de años. Fíjense que todos se parecen bastante a los actuales. Aquí tienen una especie de tortuga venezolana, tiene
alrededor de 240 millones de años. Y miren ustedes el parecido que tienen con las especies actuales. Les decía que los quelonios se han visto sometidos a una fuerza ambiental con la que no contaban. Y esto es precisamente el hombre que ha logrado con su actuar durante todos estos años a fragmentar su ambiente, a terminar con su ambiente, a contaminarlo y lo somete a capturas irracionales. Y de esa manera hemos estado llevando a muchas de las especies actuales a la extinción. Acá en Colombia se cuenta con la mitad de las especies de tortuga que hay en Sudamérica. 5 de ellas son marinas, 28 son de agua dulce y 2 terrestres, y hay 14 que están categorizadas con algún grado de amenaza. Ahí le puse estrellitas, las rojas son en peligro crítico, las amarillas son en peligro y las más claritas son vulnerables. Tenemos 3 especies en peligro, 2 son marinas, el carey, la tortuga laúd, que hace unos pocos días salió una en Moñitos. Tenemos 4 especies en peligro, 2 son marinas y un morrocoy, una de agua dulce, y 7 son vulnerables, uno de ellos morrocoy y el resto son de agua dulce. Mesocremis dali, la carranchina, es la especie que nos interesa para el día de hoy. Es una especie endémica de esta costa caribe colombiana. Ha sido considerada la especie herpetológica más amenazada de Colombia. Y si mal no recuerdo, en el 96 fue seleccionada por la Comisión de Supervivencia de la UICN como el reptil más amenazado del mundo. Está catalogada como peligro crítico, debido fundamentalmente a esas 3 cuestiones que les señalo allí. Es decir, poblaciones poco numerosas, deterioro y fragmentación del hábitat, y la limitada distribución, porque Meden en el 66 la citó aquí en la localidad de Sincelejo, en Sucre, y era la única localidad que se conocía. Posteriormente aparecieron otras poblaciones de la costa caribe y se determinó entonces que ella debía ser considerada vulnerable. Yo personalmente considero que acá en nuestra región es una especie que en realidad está en peligro crítico. Más adelante les hablaré un poco más sobre las amenazas que tiene aquí y van a comprender las razones. En las últimas décadas se han desarrollado algunas investigaciones. Aquí les coloco algunas de esas publicaciones, citas de esas publicaciones. Algunas de estas están encaminadas a determinar el tamaño de las poblaciones, aspectos de la ecología, su distribución, las principales amenazas. Algunos autores han hecho hincapié en los vacíos que existen y en la necesidad de tomar medidas urgentes de protección para esta icotea carranchina. Acá en el departamento de Sucre tenemos una situación particular. Es que no contamos con muchos arroyos y otras fuentes de agua superficial. Los que existen se secan al llegar el periodo de seca, el periodo de ausencia de lluvias, por lo que los campesinos construyen los llamados jagüeyes, que son unos pozos artificiales, como los que ustedes pueden observar acá en esta foto, y que normalmente se construyen sobre el lecho de los arroyos, aprovechando las características del terreno. De manera que muchos de ellos también se secan y otros que se han sellado convenientemente permanecen con agua. Estos son los que se les llama perenne. Esa agua acumulada es la que utilizan los campesinos para la atención al ganado, para los cultivos, también para cubrir necesidades de ellos mismos en sus casas. En nuestro departamento, Carranchina está principalmente en esos jagüeyes, por eso nosotros decidimos monitorear allí la especie. Lo hicimos a partir del año 2010 con la participación de estudiantes de grado
de aquí de biología, y en ese año nosotros visitamos 27 jagüeyes en varias localidades de estos municipios, es decir, Sincelejo, Morroa, San Pues, Sincé, Pueblo Viejo y San Onofre. Y en estos lugares, pues nosotros anotamos una serie de datos e información sobre los jagüeyes, también, como pueden ver aquí en pantalla, sobre las jicoteas propiamente, si eran machos, si eran hembras, una serie de datos en general. Se anotaron especies de plantas acuáticas, miramos también la vegetación ribereña, la fauna asociada y las características físico-químicas que tienen estos lugares. La captura de estos animales no resulta sencilla para investigación. Nosotros al menos tuvimos que utilizar una serie de artes diferentes y todas un poco complicadas, pero se obtenía en definitiva los ejemplares. Nosotros medíamos a los individuos, obteníamos el peso, es decir, las medidas acostumbradas para quelonio que muchos de ustedes deben conocer. Los marcábamos, todos los ejemplares, y anotábamos las anomalías morfológicas que aparecían en sus carapachos o en sus extremidades. También obtuvimos muestras de membrana interdigital de unos pocos ejemplares de diferentes localidades para la extracción de ADN. Usamos aquí una técnica de concentraciones de sales, la de Pearson y Stirling. Se tuvo precaución, como ven allí en la foto de la derecha, que en todos los casos aplicamos solución antibacterial en el área donde hacíamos la biopsia para mantener sin infección los animales. Es bueno aclarar para todos los que quieran realizar trabajo con esta importante e interesante especie que la manipulación no es muy sencilla. Son individuos que tienen mucha movilidad, son muy agresivas y la mordedura es bastante fuerte y dolorosa. No es para quitarles ideas, es solamente para advertirlos. Nosotros llevamos a cabo entre el 2016 y el 18 un trabajo similar a este del 2010, pero en este caso trabajamos con 42 jagüeyes. Aquí los municipios donde efectuamos los muestreos fueron Los Palmitos, Morroa, San Pues, Palmitos, San Pedro, Sincelejo, Sincé y Pueblo Viejo. Y también la jurisdicción de Carzuque, y en los mismos sitios muy cercanos a donde se había muestreado en el 2010. Pero se tuvo en cuenta también algunas localidades que tenían alta probabilidad de aparición de la carranchina. Para eso nos basamos en el modelo que aparece aquí en pantalla, un trabajo de Forero y su grupo. Hablaron de modelaje del hábitat, un trabajo muy interesante que puede predecir cuáles son los sitios con mayores probabilidades de ocurrencia, y nosotros acudimos a esos sitios también. La metodología para estos 2 años, 2016 y 2018, fue similar, ¿no? Pero incorporamos algunos aspectos que incrementaron bastante el conocimiento sobre la especie. Entre otros, pues se les hizo seguimiento nocturno a varios ejemplares adultos. Utilizamos binoculares de visión nocturna, un Bushnell 4x50 con cámara y con zoom digital. Le hicimos a las hembras un escaneo de ultrasonido con un ecógrafo digital y utilizando una microsonda convexa, como esa que ven ahí en la pantalla. Por supuesto, tanto en el 2010 como en el 2017 se hicieron muchas encuestas a los campesinos de las localidades de muestreo. Ellos siempre mostraron muchísimo interés en colaborar y también mucho desconocimiento sobre la situación de la carranchina y de su importancia. Es decir, no saben que es endémica, no saben que es una especie en peligro. Y el conocimiento fundamental que nosotros hemos adquirido a través de los resultados
hemos obtenido en estas investigaciones, queremos utilizarlo como base, por eso el título, para tratar de resolver los principales problemas de la especie, esos que la han llevado a categorizarla en peligro crítico, y que son estos dos que anoto aquí: el pequeño tamaño de las poblaciones y la destrucción y la fragmentación del hábitat. Como ustedes pueden apreciar, el número de jagüeyes muestreados en el 2017 fue muy superior al de 2010 y se observó una disminución bastante notable del número de jagüeyes con ocurrencia de la especie, pasando de 59 a 49. El número de individuos por jagüey también disminuyó de 4.2 a 3.3. La proporción sexual sí se mantiene 1 a 1 y la abundancia de la carrachina, como pueden ver, disminuye casi a la mitad en esos 8 años. Les destaco que una investigadora nuestra de acá del área, Ardila, y sus colaboradores en el 2014 hallaron una abundancia de carranchina de 8 individuos por hectárea, es decir, que parece evidente, ¿no?, que la carranchina va disminuyendo su abundancia en el tiempo considerablemente. En otras circunstancias, a nosotros no nos hubiera preocupado mucho esta situación, no nos hubiera preocupado el tamaño de la población. Y esto es debido a que resulta normal que las especies que estén altas en la cadena trófica, como está la carranchina, que tiene una condición de carnívora, sean menos numerosas que las que están en una posición más abajo. Pero con el hombre presente, esto puede conducir a la extinción de la especie, sencillamente. De los municipios que nosotros muestreamos, el que tuvo mayor proporción de captura fue el Sincelejo. Curiosamente, donde fueron halladas por primera vez por Meden en el 66, y donde menos capturas se obtuvieron fue en Toluviejo. Los jagüeyes pueden presentar diferente área, diferente volumen de agua, mayor o menor vegetación en sus riberas, y nosotros pudimos comprobar que en los jagüeyes que tienen áreas medianas y grandes se observan pocos animales en relación con el número significativamente mayor que se observa en los que tienen áreas menores y tienen mucha vegetación en su ribera. Hay otros autores, no solo hemos sido nosotros, que coinciden con esta apreciación. Nosotros pensamos que esto puede deberse quizás a que se ocultan mejor cuando llega la seca en la estiva, y también porque allí construyen nidos que están un poquito más protegidos. Ahora, el problema que tiene nuestra región es que una gran cantidad de jagüeyes no son perennes, no tienen una vegetación en su varilla. Los campesinos construyen principalmente para abrevar al ganado, y aquellos que gustan de potreros tradicionales no siembran árboles, porque ellos plantean que eso disminuye mucho el área de pastoreo del ganado. Entonces es posible que la falta de esa combinación de tamaño del jagüey y vegetación alrededor del mismo sea la explicación de que en casi la mitad de los jagüeyes nosotros no hemos encontrado picoteas. En muchos de los jagüeyes, al parecer, las condiciones físico-químicas parecen ser apropiadas para la vida. La salinidad casi cero en la mayoría de ellos. Puede apreciarse que en los jagüeyes una salinidad, los que están en rojo, perdón, que me pasé la diapositiva, en los que están en rojo, el número de tortugas era mínimo o no había. El oxígeno disuelto, que es esta próxima diapositiva, y el porcentaje de saturación encontrado es el que aquí les muestro. La concentración promedio es de 3.7 y
en algunos estanques, como el tercero, el décimo, el 12, se observa un nivel crítico de oxígeno disuelto. Otros agüeyes, como el primero, el cuarto, el sexto, el noveno, tienen un nivel aceptable, y en la mayoría de ellos hay niveles óptimos. Estos son el segundo, el quinto, el séptimo, el octavo, el 11. Los agüeyes tienen también un pH óptimo, fue lo que llamamos, todos ellos utilizados de variadas formas por la comunidad, tanto de manera directa, es decir, para baño, para lavado, para actividades domésticas, como de manera indirecta, es decir, para la agricultura, para el abastecimiento del ganado y para otras actividades domésticas, que evidentemente sí pueden modificar las propiedades que tiene el agua. Estos cuerpos de agua que nosotros estudiamos presentan cierta variabilidad, cierta variedad de vegetales acuáticos. Los más frecuentes resultaron ser estos que están aquí anotados, que resalto: la Salvinia auriculata, que es la lenteja de agua, la Pistia stratiotes, la lechuga de agua, y Tiffa angustifolia, que es la Emea. En las cercanías de los agüeyes detectamos 56 especies de plantas superiores con diferentes frecuencias de aparición en cada agüey. Por supuesto, no aparecen la misma frecuencia en todos los agüeyes. La mayoría de las más frecuentes son especies nativas, como estas que pueden ver en pantalla, es decir, la ceiba de agua, el guásimo, el ubero, el totumo. También aparecen frutales como la guayaba, y la cantidad de individuos de estas especies es sumamente variable. No todos los agüeyes las podemos encontrar por igual, y no todos están muy poblados, por supuesto. En la figura no aparecen otras 36 especies porque no cabían, sencillamente tienen baja frecuencia. Como dije antes, se evidenció que una tendencia a que en los agüeyes que presentan mayor cantidad de especies y de individuos de vegetación ribereña, pues se presente también mayor número de ejemplares de la carranchina. Miren ahí cómo en las que tienen la vegetación alta hay mayor número promedio, que es la barra roja, que es lo que tienen vegetación baja. Los principales cultivos que se observan en la cercanía a los agüeyes son la yuca, el pasto para ganado, el ñame, el plátano y otros que están en menor porcentaje. Estos cultivos están a una distancia promedio de 15 metros, un mínimo de 4, un máximo de 30, fue más o menos lo que medimos. Hablando de la fauna silvestre asociada, dentro de los vertebrados más frecuentes que permanecen todo el tiempo en los agüeyes, pues están los peces, dentro de los cuales el cabecita de piedra está con la mayor frecuencia. Los reptiles más frecuentes son Quinosternum scorpioides y caimán crocodilo. El ave que aparece con más frecuencia es el gallito de ciénaga, la jacana, que siempre está en el agua. Otros vertebrados relacionados con estos cuerpos de agua de manera temporal que aparecen acá son la ardilla, la iguana, el sapo común y esos otros que allí se encuentran. Las aves, por supuesto, son el grupo más representativo, el más variado y diverso. Encontramos unas 43 especies, la familia Citacide muy bien representada con 6 especies. Aquí pueden apreciar la frecuencia de aparición de algunas de las especies que mejor aparecen, como son el bolero, el chupahuevos, la cocinera, el gavilán caminero y otros que están allí anotados. La especie parece tener un buen potencial reproductivo. 65 de las hembras que encontramos tenían huevos oviductales. Observamos al menos 8 huevos listos para ser ovopositados. Meden había encontrado 6, Gallego y sus colaboradores 12. Ellos parecen tener más de una puesta en el año. Nosotros al menos vimos ovocitos previtelogénicos y también vitelogénicos, además de los huevos ya formados. Y por último, pues mantienen una proporción adecuada de
de sexos, 1 a 1. Sin embargo, nosotros ya desde el 2010 hemos sido de la opinión de que el flujo genético de la especie es pobre, que por tanto debe mantenerse, deben tener una poca variabilidad genética. Esto, por supuesto, si es así, limitaría la capacidad de la especie para responder a factores ambientales estocásticos como pueden ser las extensas sequías, las enfermedades, entre otros. Y quiero mostrarles, como planteé aquí, algunos resultados que indican, es una indicación de que el flujo genético es bajo, y un resultado que asegura que sí tiene poca variabilidad genética y fragmentación poblacional. El primero, la jicotea, a la que le hicimos seguimiento nocturno, caminaron como promedio más de 800 metros, con un mínimo de 130 y un máximo de 1.350 metros. Muchas de ellas regresaban al mismo Hawái del que había salido. En segundo lugar, ya en el 2010 habíamos advertido que los ejemplares marcados aparecían de nuevo en los mismos Hawái, o muy cerca de los mismos Hawái, al cabo de unos días y a veces meses de haberlos capturado y haber sido marcados. En el 2017 aparecieron 2 hembras marcadas hacía más de 7 años, como esta que les acabo de mostrar. Y estaban en las cercanías del sitio en las que fueron capturadas, porque llevamos un registro, por supuesto, de cada una marcada, de los lugares donde fueron y demás, georreferenciadas incluso. De manera que algunas de ellas al menos aparecen o parecen tener movimientos limitados en el área en que vive. Y tercero, tanto en el 2010 como en el 17 nosotros hallamos ejemplares con deformaciones que nos parecen ser de tipo genético, como esta que pueden ver en la figura, lo que parece estar indicando posible endogamia como causa fundamental, algo que es muy frecuente en poblaciones que son de pequeño tamaño y que tienen poco flujo genético, como parece ser la carranchina. Por último, los resultados que desde el 2010 nos permitían hablar de poca variabilidad genética, nosotros encontramos algunos datos en esa época de que sí había poca variabilidad. En aquel momento se decidió no hacer publicación de esos resultados por el tamaño de la muestra, que era muy pequeño. Sin embargo, quedó demostrado fehacientemente acá por Gallego y sus colaboradores, que lograron demostrar fehacientemente en su trabajo, que se llama Evidencia Genética de Fragmentación de las Poblaciones y Endogamia, que estos individuos tienen endogamia y que además están sufriendo endogamia y que además tienen fragmentación de sus poblaciones. De manera que no estábamos tan mal encaminados cuando hacíamos aquella suposición y aquella indicación. Ellos incluyeron en el trabajo individuos de varias localidades del Caribe, incluyendo Sucre, por supuesto. Ahora, el hábitat natural, para hablar un poco más del impacto que el hombre está causando en esta región. Les decía, el hábitat natural de la carranchina ha prácticamente desaparecido en su totalidad como consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria y del desarrollo urbanístico. Las amenazas que presenta esta especie son muy variadas. El hombre tiene un impacto bastante fuerte sobre ella. En primer lugar, quema los bosques para labores agrícolas, de ganadería, destruyen el hábitat y en esas quemas se dañan y se matan numerosas tortugas. No solo destruyen el hábitat, sino que además se dañan, como ven en estas diapositivas, matan y dañan muchas de estas tortugas. En segundo lugar, el ganado también, cuando va a consumir el agua, pisotea a los animales, a las especies de tortugas, las fragmenta del carapacho, y pueden ver algunos ejemplares que han sido fragmentados por el pisoteo del ganado. Otras amenazas a las poblaciones de Dali son la alta proporción de individuos que están parasitados por sanguijuelas
como ven en esta diapositiva, lo que también se observa en las poblaciones de los arroyos, como descubrieron Gallego y sus colaboradores en el 2004. También son depredadas por la babilla, tal vez, algunos falcaniformes, digo tal vez porque nosotros no tenemos esta vivencia, pero sí hemos visto algunas lesiones en muchos individuos que pudieran ser picotazos de falconiformes. La inmensa mayoría de los campesinos que habitan en estos sitios tiene muy poco nivel escolar. Miren aquí una encuesta de 200 personas. Miren ustedes la gran cantidad de personas que aparecen con ninguna formación, con ningún nivel escolar. Miren la gran cantidad que aparecen con un nivel básico solamente, tanto hombres como mujeres. Y eso implica que no acceden a trabajos que estén bien remunerados. Hay muchísimos que no tienen empleo. Entonces, se ven obligados a utilizar el recurso biológico como un medio para subsistir y por eso tienen obligatoriamente que capturar y consumir o vender las tortugas y también las utilizan para artesanía que ellos comercian. Otros las matan porque dicen que se comen los peces que crían en sus estanques. Sin embargo, esto no es cierto. Nosotros hemos buscado bastante información porque no hemos hecho trabajo aún sobre alimentación y hemos hallado que, según Gallego, en el 2004, miren ustedes la alimentación, no aparecen los peces en ninguna parte. Hay otros autores que han planteado que sí ingieren peces, pero en muy poca cantidad. Esto es debido seguramente a que la carranchina no tiene la rapidez ni la habilidad suficiente para capturar peces en grandes cantidades en el agua. Quizás los consuma una vez que estén muertos. Entonces puede resumirse lo siguiente con respecto a Mesoclemis dalis. Es una especie que soporta condiciones climáticas adversas a través del estivaje de verano. Es una especie que sobrevive a un hábitat fragmentado con un fuerte impacto antrópico en cuerpos de agua pequeños, relativamente pequeños, que no siempre son perennes. Parece tener buen potencial para reproducirse, pero mantiene una población reproductiva muy baja, es decir, su tamaño poblacional efectivo es muy bajo, con poco intercambio con otras poblaciones vecinas, como ya les habíamos explicado, y ya aparecen señales de los efectos de la deriva genética. Esto pudiera significar un problema serio para la sobrevivencia de estos individuos, de estos animales en el futuro. Eso nos lleva a plantear que las medidas que deben tomarse para su conservación deben obedecer todas a lograr esto que planteo aquí. Ahí me falta una, pero se la voy a decir de todas maneras. Primero, debe lograr incrementarse el tamaño de las poblaciones. Debe mejorarse las condiciones de su hábitat. Debe incrementarse la variabilidad genética, que es lo que no tengo notado ahí, y también mitigar el el impacto que el hombre les causa. Estos son los 4 elementos sobre los que nosotros consideramos que debe trabajarse. Se lo repito, parece una clase, pero es la costumbre. Creo que debe incrementarse el tamaño de las poblaciones, mejorar las condiciones del hábitat y también incrementar su variabilidad genética y mitigar el impacto del hombre. Para lograr exitosamente estas 4 medidas generales, a nosotros se nos han ocurrido, entre otras, las que les voy a mencionar y van ustedes a ver en pantalla a continuación. Primero, Carsucre y el gobierno departamental debieran y pueden proporcionar la construcción de jagüeyes en fincas de campesinos, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las características que son preferidas por la carranchina y que nosotros hemos explicado. Los gobiernos municipales pudieran implementar estrategias que generen más empleo en las zonas rurales. De esta manera mejoran la calidad de vida de esas personas y también eliminan la necesidad de utilizar recursos biológicos para subsistir. Sé que es una medida que pudiera parecer utópica, pero en realidad es una medida importantísima y de llevarse a cabo sería maravilloso. En tercer lugar, Carsucre podría utilizar la posibilidad de declarar áreas protegidas a aquellas fincas que tengan jagüeyes
con carranchinas debidamente conservadas con aplicación de las medidas para su protección. CARSUCRE puede hacer cumplir las disposiciones legales acerca del tráfico de especies en peligro de extinción. Se puede implementar una política de estímulos o de incentivos para campesinos que trabajen por la conservación de esta especie. Nosotros creemos que las entidades privadas o públicas podrían adquirir terrenos en áreas de distribución de esta especie, adecuarlas según lo que nosotros hemos discutido acá, y de esa manera se podría multiplicar el cruzamiento de individuos de diferentes localidades, lo que incrementaría su variabilidad genética para luego devolverlas a sitios naturales. Nosotros hemos sabido que Wildlife Conservation Society, Turtle Survival Alliance y Rainforest Trust, bajo la coordinación del doctor Esmar Forero, que es el director de la Wildlife Conservation Society, compraron recientemente, creo que fue a principios de año, unas 120 hectáreas en San Benito Abad. La están adecuando, pero yo desconozco el estado de los trabajos. Yo hablé con él hace solamente unos días, le escribí preguntándole acerca de esto. Lo invité incluso a que participara aquí en este evento, porque es una autoridad en quelonios de agua dulce y en otras disciplinas similares, y sobre todo con carranchina. Y pudiera ser muy interesante su participación, no sé si está presente, pero él me decía que sí, que es así, que compraron unas 120 hectáreas, todavía no han podido continuar los trabajos porque apareció este problema de la pandemia. Otra medida que creemos importante es avanzar en caracterizar genéticamente a las diferentes poblaciones para propiciar más adelante el flujo genético artificial, es decir, introducir ejemplares en otras localidades, por supuesto bajo estudios previos. Por eso decimos avanzar en la caracterización genética primero para después propiciar ese flujo genético artificial. Hay que mantener, por supuesto, el monitoreo sistemático de la especie. Y por último, debe implementarse un plan de educación ambiental para niños, para adultos, que sea sistemático, que sea para todo el área rural de los municipios sucreños, que utilice todas las herramientas conocidas como charlas, juegos, concursos y otros. Hay una infinidad de mecanismos para explicar, para convencer a la población rural de la importancia que tiene esta especie, de su estado crítico de conservación, del papel decisivo que ellos tienen en la recuperación de la especie. La Universidad de Sucre, y me enorgullezco diciéndolo, lo ha venido implementando hace varios años, pero no resulta suficiente. Yo creo que tanto CARSUCRE como la universidad pudiéramos entrenar a numerosas personas, sobre todo estudiantes, para que realicen actividades en el campo. Los niños y los jóvenes son la principal esperanza para esta y otras especies en peligro. Yo estoy convencido de que nuestra sociedad no está formando a las nuevas generaciones con una mentalidad conservacionista. Eso tiene que cambiar. Quizás este año de pandemia muestra el camino para asumir una actitud diferente con respecto al ambiente. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hola, profesor. Hola. Hola, profesor. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un discurso muy, muy conmovedor y que al menos a los que amamos a las tortugas nos ha sabido mover las fibras, pero siempre la parte esperanzadora y bonita para el final, como para que no nos pongamos a llorar después de todo lo que se ha dicho. Damos paso a la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes, sea acá o en el Facebook, tiene preguntas para hacerle al profesor, estamos abiertos para comentárselas. Ya desde el principio está la primera. Alberto Martínez pregunta, profe, ¿a qué se debe
la salinidad de esos jagüeyes? ¿Hay alguna actividad asociada que favorezca que estos se salinicen? Sí, hace varios años ya en Casucre se han venido desarrollando trabajos. Hay ahí un investigador muy capaz, se llama Héctor Mario, no recuerdo el nombre, me disculpan, el apellido, pero Héctor ha realizado trabajos muy interesantes sobre la salinización de agua dulce, del agua que se encuentra en el manto freático. No lo hizo, vale la pena decirlo, en relación con la icotea, lo hizo pensando en el agua dulce que nosotros consumimos. Nosotros acá no tenemos presa, no tenemos otra forma de consumir agua que no sea la del manto freático. Y eso trae como consecuencia que sea tan importante que se mantenga adecuada. Y ellos han descubierto que hay una salinización importante en este manto y también en algunas aguas superficiales, como es el caso de los agüeyes y algunos arroyos. Al parecer, el agua de mar, sobre todo aquí en el Golfo de Morrosquillo, tiene alguna influencia en esto. Y aunque no está muy claro el origen del problema, pues sí, está siendo bastante problemático. Yo creo, y ellos también, por supuesto, que son especialistas, que hay que ir pensando en el futuro, de ver cómo se logra traer a nuestra región otras posibilidades para el consumo de agua, porque bastante que se está sufriendo por esta situación. Buenos días, profe. Sí, sí. Habla con Juan Jiménez. Acá en Facebook, entonces tenemos una pregunta de César Rojano. Él nos dice, lo prioritario... No te escucho. Desarrollar. No te he escuchado bien, se entrecortó. Repítelo, por favor. Profe, según su experiencia, lo prioritario en este momento para la carranchina es implementar estrategias de conservación del hábitat o desarrollar la zoocría. Mira, tiene que haber una combinación de esos cuatro, en nuestro criterio, por supuesto, tiene que haber una combinación de esos cuatro factores que yo mencionaba, no solamente el hábitat. El hábitat es importante, sin una casa adecuada no se puede vivir, pero está el problema del flujo genético, está el problema del impacto del hombre. Yo pienso que cuando hablé del asunto de hacer áreas donde tengamos carranchín y demás, no se trata de una zoocría propiamente. La zoocría sería complicada para esta especie, es decir, ellos pueden vivir allí de manera natural. Lo que queremos es que se reproduzcan de diferentes localidades que vamos a poner y ellas llevarlas de ahí a otros sitios después. No nosotros, por supuesto, y hay gente que lo está haciendo, como el doctor Forero, que quiere implementar esa medida. Pero la zoocría propiamente, como indica la palabra, es otra cosa. Y con esta especie sería quizás un poco costoso porque son carnívoros. No es lo mismo alimentar individuos que se alimentan de plantas, de vegetales, de otras cosas que unos que se alimentan del tipo de alimentación que tienen estos animales. No creo que sea esa la vía correcta, pero sí pienso que tiene que haber un incremento del flujo genético obligatoriamente para que la especie pueda ser capaz de resistir a lo que le ofrezca el ambiente más adelante. Por ejemplo, el cambio climático global. Muchas gracias, profe. Hay una pregunta de la profesora Vivian Páez. ¿Cómo no? Quien, en primer lugar, agradece por la presentación y quiere saber qué se ha estudiado del porcentaje de éxito de eclosión de la especie o si hay acciones para tratar de remediar las eclosiones bajas. Es una pregunta muy interesante para la que lamentablemente no tenemos una respuesta. El doctor Forero y yo estuvimos hablando hace unos años, no mucho, hace unos 3 años, para tratar de implementar un trabajo en el sentido de conocer más profundamente
este asunto de la carachina, la parte reproductiva. No se ha podido hacer. Lamento decir que hay problemas burocráticos de otro tipo, de otra índole que no vienen al caso, pero no es por el doctor Forero o por mí, pero ha resultado bien complicado poder llevar a cabo esa parte. Cuando hablamos hace unos días nos prometimos que este es un asunto que tenemos que abordar, porque por supuesto, si quisiéramos, por ejemplo, llevar a cabo una estrategia como la es la de hacer incubación de los huevos, encontrar los huevos, incubarlos para salvar una parte que debe ser crítica en la vida de esta especie, como es el nacimiento, no lo podríamos hacer porque desconocemos un dato como ese que usted pregunta. No sabemos mucho de los nidos, no sabemos mucho de la conducta, no sabemos mucho de ese tipo de aspectos. Y eso es lo que a mí, por lo menos, me lleva en este caso a no poder plantear esa como una estrategia para solucionar los problemas de la tortuga en esta región. Gracias por su pregunta, doctora. Profe, acá tenemos otra pregunta del Facebook. César Romano pregunta nuevamente, ¿qué sabe acerca de las poblaciones del Magdalena? Sí, allá tienen una situación parecida. Es decir, hay poco número de individuos. Y es que esta especie se caracteriza, donde quiera que está, por tener un bajo número de individuos. Aparecen 2, 3, 4 ejemplares en cada uno de los sitios donde está. No aparecen en lugares muy grandes. Aquí tenemos una laguna bastante grande que es artificial, la laguna Escobalito, y ahí está presente, y sin embargo hay muy poquitos ejemplares, prefieren otros sitios. Allá en Magdalena parece ser que tienen la misma situación, poco tamaño de poblaciones, el hábitat en toda la costa tiene un desgaste horrible, en toda la costa ha habido un incremento notable de la ganadería y de la agricultura, lo cual es bueno para la especie humana y es muy malo para las especies que habitan en esos lugares. No podemos decir no cultiven, no podemos decir no críen el ganado, sí podemos decirle háganlo racionalmente, y es lo que no se entiende, es lo que no hay una ubicación adecuada por parte de las personas que tienen posibilidad de hacer que eso se cumpla. De manera que allí, en Magdalena, hay una situación muy parecida con esta tortuga, muy parecida a la que tenemos nosotros. Allí se detectó los animales hace un poco de menos tiempo. No conozco que haya habido otros trabajos posteriores, así que es muy posible que aún no tengamos más avances en la ecología y en la etología tampoco de esta especie. Me gustaría complementar un poco esa pregunta, profe. ¿No? Hace ya unos años, junto con la profe Vivian y el profesor Juan Manuel Rengifo, tuvimos la oportunidad de reportar a la carranchina en el departamento del Magdalena. Y los pocos reportes que existen, si no me falla la memoria, no serían en alta de acuellas artificiales, sino de arroyos que eventualmente caerán en el río Magdalena. Aparte de eso, recientemente tuve la oportunidad de trabajar en la región ya prácticamente del Magdalena Medio, en el sur de Bolívar y Cesar, donde los modelos de distribución de forero dicen que la probabilidad de la presencia de la especie es poca. Y sin embargo, a través de entrevistas, varias personas lograron señalar la presencia de la especie en las ciénagas aledañas al río Magdalena también. La conocían con el nombre de tijagüilla, pero todos la señalan como una especie rara y que no les gusta comerla porque su carne es muy dura. Y todos muy sorprendidos cuando les contaban que era una especie endémica y que era de las tortugas más amenazadas del mundo. Hay una pregunta adicional de John Gómez que dice, ¿puede que la disminución de la abundancia de los jabalíes se deba a los cambios en la estructura trófica ocasionada por el uso indiscriminado de herbicidas? Bueno, gracias por la pregunta, señor Gómez. Enseguida le respondo. Quería solamente
acotar algo en relación con lo que me hablaba el señor anteriormente. Primero, efectivamente, la tortuga, a pesar de que tiene la carne dura, tiene también un olor repulsivo cuando se le captura, porque tiene unas glándulas en la región cloacal. Cuando se atrapa, emite una sustancia por ahí que tiene un olor bastante repulsivo. Sin embargo, se la comen. Dicen que el hambre aprieta y hace ver blanco lo que es negro. Quería decirle que la situación en el Magdalena es diferente, por supuesto, en relación con el agua, como lo es también, por ejemplo, en Montería, en un departamento vecino nuestro, Córdoba, pero la situación del agua allí es muy diferente, tienen muchas más fuentes de agua, tienen otras condiciones diferentes de arroyos y de fuentes naturales de agua, y por eso decía que la situación en Sucre en particular es muy particular porque hay una ausencia muy grande de aguas superficiales y de arroyos que se secan, y por eso es que ella ha pasado a vivir en estos lugares. Ella se va a mantener así, es una especie rara, tiene poco número de individuos, es una especie que es carnívora y por lo tanto debe tener un número bajo, y eso es lo peligroso para la especie, por eso queremos protegerla. El señor Gómez eh, me pregunta acerca de cambios en la alimentación. Yo sí creo que el uso de herbicidas y de otros productos químicos en los cultivos que están muchas veces cercanos allí a los agüeyes puede ser causa de que varíen las condiciones físico-químicas del agua. Y eso puede alterar un poco la vida de estos animales, pero yo pienso que ellos cuando tienen esta situación sencillamente se van o se mueren, no les queda de otra. No creo que les haya cambiado el hábitat, perdón, no creo que les haya cambiado mucho sus conducta trófica a esta especie. No creo que esto sea así. A ver, profe, el señor José Jiménez pregunta si conoce la máxima distribución altitudinal para la especie en el departamento de Sucre y en el Caribe en general, y si se conoce su distribución en cuerpos de agua naturales. Sí, en la segunda parte de la pregunta se conoce su distribución en cuerpos de aguas naturales como en el Magdalena y también acá en Montería. Aquí en Sucre se le ha detectado en arroyos que son naturales también. Gallego la ha detectado en cuerpos de aguas naturales. La elevación no la tengo muy clara. Es una especie que no soporta altas temperaturas. No quiere decir que no la soporte, sino que requiere de la temperatura externa para sobrevivir, y luego debe estar en lugares donde haya temperaturas adecuadas para eso. Y eso en las altas alturas no aparecen. Aquí en Sucre al menos las mayores alturas son a 1300, 1500 metros en los Montes de María, y allí a esas alturas nosotros no hemos visto tortugas allí de esta especie, ni hemos tenido tampoco señales o reseñas, nadie nos ha dicho, ni hemos visto publicaciones que la mencionen en esos lugares. Yo creo que se trata de una especie que vive más en este tipo de elevaciones medias que caracterizan a nuestro departamento, incluso a 0 metros sobre el nivel del mar, como puede ocurrir en otras zonas del Caribe. Bueno, parece que el público no tiene muchas más preguntas, profe, sin embargo, yo tengo una. Sí. Ah, no, mentira, aquí hay una del público. Alberto Martínez Rojas pregunta que qué alternativas pueden ser empleadas aparte del intercambio de individuos para aminorar la endogamia.
Bueno, si esta población crece adecuadamente, si esta población no es maltratada por el impacto ambiental, si se les respeta, si se les conserva, ellas son capaces de sobrevivir en el lugar donde estén y se van a reproducir normalmente. Y esto pudiera alcanzarles para tener en esos sitios donde viven normalmente y donde posiblemente tengan una diversidad genética apropiada, pueden ser capaces de sobrevivir sin problemas. He estado hablando en un sitio, en esta zona del Caribe, donde ya se ve que tienen una situación especial, ya tienen efectos de la deriva genética, donde ya se ve que hay disminución de la diversidad genética, de la variabilidad genética. Luego, si se les dejara en paz el tiempo adecuado, se incrementara su hábitat y se mejorara, ellas solas pudieran salir de este problema. ¿Sí? No sería necesario hacer mucho más. Si la situación se mantiene de la forma en que yo he narrado en la charla, es posible que localmente, más adelante, como ocurre con Sucre, es posible que de aquí a unos años, de ocurrir situaciones drásticas en el ambiente, como inundaciones poderosas, sequías muy fuertes o incendios, cuestiones de algún tipo como eso, es posible que localmente ella tienda a extinguirse, como ha planteado Primack, pueda caer en lo que se llama un vórtice de extinción. Esa es mi opinión. Bueno, profe, y yo tengo una pregunta con todos estos avances que han habido con los estudios genéticos que desarrolló Gallego y colaboradores y Vargas Ramírez y colaboradores sobre la diversidad y estructura genética de la especie. Todavía esos postulados de Meden sobre que la distribución restringida se refiere o es reflejo de aislamientos pleistocénicos y que sigue siendo válido. No sé si me hice entender bien. Sí, claro, claro. Sí, yo conozco ese criterio y he tenido también tiempo de reflexionar un poco al respecto. Es una duda un tanto difícil de aclarar, tanto para ti como para mí, como para muchos, porque el Pleistoceno ocurrió hace mucho tiempo. Ya sabemos lo que ocurrió por los estudios que han hecho en aquellos tiempos, pero en mi criterio, la especie muy posiblemente ya existía en toda la zona de la costa. Sencillamente es una especie rara, una especie difícil de ver. Yo pienso que es un animal que no fácilmente aparece de la misma manera que puede aparecer Trachemis calirostri o cualquiera otra de las tortugas de agua dulce. Es muy posible que haya aparecido en esta región en la que estamos, acá precisamente en el área de Sincelejo. Quizás el origen sí haya tenido que ver con esos aislamientos que plantea Mede. Pero la distribución tiene que haber sido un poco más rápido, pienso yo. Tiene que haber ocurrido un poco más rápido. Lo que no se sabe cuáles son las rutas que han seguido, porque esta es una zona que ha tenido, se mantiene con pocos afluentes de agua. Los más grandes están un poco distantes, entonces no sabemos por qué, cuáles han sido las rutas que hayan seguido para avanzar al resto de la costa. Pero es posible que haya surgido por esos fenómenos pleistocénicos en esta región, pero sin duda se fueron ampliando rápidamente porque son caminadoras, aunque nosotros hemos visto que ellas aquí en esta región se mantienen bastante en los cuerpos de agua que habitan. Hay una pregunta relacionada un poco con lo que estamos hablando nuevamente de José Jiménez y es si comentara cuál es la distribución en el Bolívar
y cómo son los cuerpos de agua que la especie prefiere, porque parece, no sé si se basa en el trabajo de Forero, que la distribución potencial de esta especie no tampoco está muy clara en el Bolívar, y aparece como si las poblaciones del Cesar y pues las que se han conocido eventualmente después en el Magdalena estuvieran separadas. Sí, yo leí eso y lo analicé, el trabajo de Forero, donde habla, él lo plantea, creo también en el trabajo donde habla de la endogamia. Allí lo plantean Gallego y lo plantea Forero en un trabajo anterior, no recuerdo la fecha. Ellos dicen que cuando hay las grandes lluvias, estos animales viajan quizás por Magdalena y otras rutas hacia estas zonas más alejadas de acá, de Sucre y de general de aquí de esta región. En el caso de El Bolívar no queda claro cómo está, para mí no está claro tampoco. Yo creo que la distribución parece ser también muy, no solo que no se conozca bien, sino que está muy fragmentada la distribución. Bolívar tiene una situación también comprometida en cuanto a cuerpos de agua, quizás a esto se deba. Yo no he trabajado poblaciones de Bolívar, no las he trabajado directamente, es solamente lo que he visto que hayan hecho Forero, sus colaboradores, como Gallego, por ejemplo, que forma parte del equipo de Forero. Complementando ahí un poco, Medes en el 66 sí reportaba la especie en el municipio de Carmen de Bolívar. Entonces, ¿es posible que la serranía de San Jacinto o los Montes de María terminen siendo una barrera geográfica? Si existen condiciones de agua, que es lo fundamental, fuentes de agua, ella pudiera pasar esas barreras. Si es demasiado alto, la temperatura es muy alta en esos lugares, es posible que no tenga la intención de hacerlo, es posible que no se mueva a hacerlo. Uno no pasa a un hábitat diferente si ese hábitat no le conviene. En este caso, la barrera puede ser la altura, sobre todo por las temperaturas que pueda tener esa agua en esos lugares. Eso pudiera limitarla. Pero habiendo las condiciones de clima y agua, puede estar en cualquiera de estos lugares. Bueno, parece que no hay más preguntas del público, ni por acá, ni en Facebook. Si nadie tiene más que agregar, le doy las gracias, profesor, por su participación. Es un tema muy interesante, una de las perspectivas más importantes del país en términos de conservación. Y espero que haya tocado las fibras y el corazón de todos los espectadores. Creo que para cerrar, ¿qué recomienda usted para estos chicos nuevos que quieren inclinarse por el estudio de los quelonios? Como decía Carl Franklin, no es una decisión sabia estudiar tortugas porque son un modelo difícil, pero sí es una decisión necesaria. ¿Cómo alentaría usted a las nuevas generaciones para que continúen con lo que se ha venido haciendo? Mira, por la experiencia de muchos años trabajando con jóvenes, yo te diría que los jóvenes se alientan solos, solo hay que darles una motivación. Y la motivación fundamental para los jóvenes de esta y las generaciones que van a venir está en los problemas que tienen que resolver. Por difíciles que sean los problemas, ellos buscarán la forma para hacerlo. Esa es la principal motivación. Yo les diría, antes de emprender estudios con quelonios o con cualquier otro grupo animal o vegetal, antes de emprender estudios para conservar, es imprescindible estudiar, tener un bagaje teórico grande, moverse
fácilmente en la bibliografía que existe al respecto de lo que quieres trabajar. Y cuando tengas un bagaje teórico grande, profundo, entonces te dediques de lleno a lo que vas a hacer. No solamente ir al campo resuelve el problema. Se requiere ir al campo teniendo conocimientos teóricos sólidos. Cuando eso es así, tú eres capaz de ver perfectamente cuál es la solución de los problemas en el campo. Acuden a tu mente la solución que han dado los planteamientos que han explicado otros científicos, pues antes que tú, respecto a eso que estás observando. Te enseñan a pensar, te enseñan a ver, te enseñan, como decía un profesor mío que aún publica, que aún vive, que se llama Vicente Berovides Álvarez, él decía hay que tener vista ecológica y eso lo da primero que todo el estudio y después el campo. Eso sería lo que yo les diría. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una vida tranquila y feliz. Profe Alci, ¿sí me escucha bien? Sí, ¿cómo no? Bueno, sin duda alguna, agradecimientos totales al doctor Alcides por su magnífica participación en este evento. Siempre él nos ha apoyado en todas estas iniciativas. En efecto, este evento es desarrollado desde la Universidad de Sucre por parte del Grupo de Investigación en Biodiversidad Tropical, del cual él es el director de este órgano, y pues con el apoyo del Laboratorio de Fauna Silvestre también, que es una dependencia del grupo mismo. Entonces, el comité organizador, en el cual él también se incluye, estamos muy agradecidos con todos los participantes, muy agradecidos con la participación magnífica, una charla magistral que sin duda alguna, al igual que las charlas del resto de los conferencistas de Tortuga, nos deja con muchas preguntas y también con mucho compromiso, mucha iniciativa para trabajar con este grupo taxonómico, como son los quelonios. La realidad, sin lugar a dudas, es que debemos tener un compromiso para la conservación de estas especies. Ayer contábamos con la participación del doctor Juan Carrascal, quien nos daba una perspectiva sobre otra especie de tortuga amenazada, tortuga continental amenazada acá en el Caribe colombiano, como es la icotea. Y sin duda alguna, estas dos especies, con la participación del profesor Alcides, el día de hoy nos demuestra que están sometidas, al igual que las tortugas marinas, y como lo mencionaba la profesora Vivian Páez en su disertación, el jueves, están altamente amenazadas, están sufriendo la consecuencia del desarrollo de las actividades desmesuradas del hombre. Entonces, esta perspectiva ya complementaria con lo que nos muestra el doctor Alcides, nos dice sin duda alguna que debemos tener un compromiso muy aferrado, muy directo sobre la conservación de estas especies en el Caribe colombiano. Son especies muy representativas, pero también con otros grupos de especies endémicas, de especies amenazadas de quelonios, como lo demostraba la profesora Vivian Páez y asimismo Jennifer del Río, que también nos comentó acerca de tortugas de río. El profesor Juan Carrascal también nos mostraba esta perspectiva para la icotea. Entonces, sin duda alguna, agradecer al profe Alcides. Yo creo que muchos de sus estudiantes estamos viendo ahora, o estuvimos presentes en la charla. En el MIT estamos varios estudiantes, varios egresados de la Universidad de Sucre. Tenemos acá incluso la presencia de un gran colega, Pedro Tencia Gándara, un grandísimo amigo, otros estudiantes del pregrado también de biología de la Universidad de Sucre que han pasado por las charlas del profe Alcides, y creo que yo y el resto, siempre que participamos en una charla del profe, quedamos mucho más motivados. Es algo que nos deja con una gran iniciativa, su charla en todas las perspectivas. Entonces, estamos muy agradecidos. Desde el Facebook también tenemos muchas palabras de agradecimiento
por la participación del profe Alcide, en el MIT también, todos le agradecemos. Y bueno, nada, creo que el comentario final ya el profe Alcides lo hizo, acerca de algunas recomendaciones para los que quieran iniciarse en el estudio, en la investigación, en la conservación de quelonios y en realidad todos los grupos de la biodiversidad. Así que muchísimas gracias, profe Alcides. Definitivamente qué gusto tenerlo por acá, como siempre. Una maravilla que podamos contar con usted. Siempre está dispuesto a apoyarnos en estas locuras, en estas iniciativas y siempre seguimos ahí al margen, el Grupo de Investigación en Biodiversidad Tropical, del cual hacemos parte, el Laboratorio de Fauna Silvestre, la Universidad de Sucre. Y bueno, este evento organizado por la Universidad de Sucre, creo que un representante como usted no nos podía faltar en la organización del evento y en las presentaciones. Así que muchísimas gracias, profe, por todo el apoyo y por esta conferencia. Gracias a ustedes. Una cosita adicional, profe. Algunos chicos piden su correo de contacto. ¿Nos puede proporcionar, por favor? Claro, anótenlo, alcides.sanpedro@unisucre.edu.co. Lo repito, alcides.sanpedro@unisucre.edu.co. El San Pedro deben ponerlo con M, porque si lo ponen con N sale un santo y yo de santo tengo muy poco. Muchísimas gracias, profesor. Por nada, gracias a ustedes por su atención. Bueno, y con esta charla magistral del doctor Alcides, iniciamos la primera jornada, la jornada matinal de nuestro último día del seminario, primer seminario en investigación, manejo productivo y conservación de crocodílidos y quelonios. La próxima charla, que va a empezar en unos minutos, está a cargo del profesor doctor Ariel Espinosa Blanco, quien nos va a estar tratando genética para la conservación de crocodílidos neotropicales, el caimán llanero como modelo de estudio. Entonces, si el profesor Ariel está de acuerdo, podemos esperar unos minutos a eso de las 10:20 y podemos empezar. ¿Qué nos dice el profe? Para darle un tiempito a los que quieran ir al baño, a los que quieran tomarse una taza de café, los que no han desayunado, cualquiera de las actividades que tengan pendientes por hacer. Él nos dice que perfecto, entonces manténganse conectados a través del Meet, no se nos vayan. Los que quieran unirse también, en los comentarios de la transmisión está, y en un comentario del laboratorio está nuestro enlace para ser parte del Meet, la reunión en esta plataforma, y todos los demás pueden seguirnos a través de la transmisión en Facebook de el en vivo del Laboratorio de Fauna Silvestre de la Universidad de Sucre. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Hoy no hemos tenido inconvenientes y eso ha sido maravilloso. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en un momentico.